Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Todavía me faltan personas aquí con la cámara. Buenos días. Buenos días. Vamos activando la cámara, por favor. Gracias. Agradecido de que activen su cámara, por favor. Muy bien. Listo. Me falta Manuel, Doménica. Bueno, Doménica y Michelle están justificados. Me falta solo Manuel. Ok, perfecto, Emily, no hay problema. Muy bien. Bueno. A ver, ¿quién recuerda en qué habíamos quedado? ¿En qué habíamos quedado? A ver. ¿Qué estábamos viendo en química? A ver. Enlaces químicos. Sí, pero ya estábamos adentrándonos en la naturaleza del enlace que se establecía, ¿verdad? Vamos a compartir un poquitico para recordar, para poder luego trabajar con la simulación que tenemos en la plataforma. Ya. A ver, que no me dejan. Compartir. Ok, aquí está la ventana. Perfecto. Listo, ahí está. A ver, ¿quién recuerda de lo que estábamos trabajando? Estamos hablando de fuerzas. ¿Cómo se llamaba? Estamos hablando de fuerzas intermoleculares. De eso estábamos hablando, de las fuerzas intermoleculares que había, obviamente, entre las moléculas. Estamos bailando los ojos, Gillian. Ajá. Muy bien, las fuerzas intermoleculares. Se dividen en dos grupos de fuerza. A ver quién recuerda. ¿De qué depende que se dividan en dos? A ver. Tenemos dos grupos. ¿Cuáles son? ¿De qué depende? Vamos a ver. ¿Cuáles son esos dos grupos? Fusión. Hay dos grupos de fuerzas intermoleculares. Lo que mencionaba Adrián es que las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Vienen determinadas o determinan lo que son los puntos de fusión, ¿verdad? El punto de fusión y el punto de Fisión. de ebullición. Muy bien. Y hablamos de fuerzas intermoleculares ¿en cuáles estados de la materia? ¿En cuáles estados de la materia hablamos de fuerzas intermoleculares? Manuel, ¿estás allí? No, sí está. A ver, ¿quién recuerda? ¿En cuáles estados de la materia hablábamos de fuerzas intermoleculares? ¿En cuáles estados de la materia se da? Vamos a regresar la pregunta. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, ¿verdad? Son sólido, líquido y gaseoso. En esos tres, ¿en cuáles hablamos de fuerzas intermoleculares? Gaseoso. Emilio dice gaseoso.
¿En qué estado de la materia se ven más las fuerzas que inciden en su estado de agregación? La gravedad. ¿En qué estado de la materia? La gravedad no es un estado de la materia. Tenemos entonces, vamos a imaginarnos cómo están las moléculas en el sólido, en el líquido y en el gaseoso. Si tengo un envase, ¿cómo están las moléculas en el líquido? ¿Cómo están las moléculas en el sólido? ¿Cómo están las moléculas en el gas? Si esto fuese un gas, si esto fuese líquido, si esto fuese sólido, ¿cómo están las moléculas en el gas? ¿Muy unidas o dispersas? ¿Cómo las ven en el aire? Dispersas. Están dispersas, ¿verdad? Están dispersas las moléculas. ¿Cómo están en el líquido? Con respecto al gas, por ejemplo. Unidas. Un poco más unidas, ¿verdad? Un poco más unidas. Sí están separadas, pero todavía hay alguna unidad. ¿Y en el sólido? Compactas. Pegadas. ¿Cómo están en el sólido? No los escuché. ¿Cómo están en el sólido? Compactas. Compactas, ¿verdad? Están más unidas una de la otra. Una de la otra están unidas. Ahora, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares es que se dan entre las moléculas que conforman esas sustancias. Ahora, ¿en cuál de esos tres estados hay mayores fuerzas intermoleculares? Para que estén muy unidas. En el sólido. En el sólido, muy bien. Entonces aquí hay fuerzas intermoleculares grandes. ¿Y en el líquido hay o no hay fuerzas intermoleculares con relación al gaseoso? Sí. Sí hay, pero son menos débiles que los sólidos, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque el sólido está como más compacto. Entonces, y en los sólidos y en el gaseoso, ¿las moléculas se atraen o están muy dispersas en el gas? ¿Cómo? Están dispersas. Están dispersas. Entonces, ¿habrá fuerzas intermoleculares entre las moléculas del gas? No. Perfecto. Entonces, aquí no hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de fuerzas intermoleculares entre los líquidos y los sólidos. ¿Estamos de acuerdo? Allí, en esos dos estados de agregación. Miren que los mencioné en la clase pasada. Ahora, las fuerzas intermoleculares se van a agrupar de acuerdo al tipo de compuestos. Hay dos tipos de compuestos, de líquidos y sólidos. ¿Alguien me recuerda cuáles son los compuestos? Por aquí teníamos compuestos, ¿verdad? Y aquí también tenemos compuestos. ¿Cómo deben ser los compuestos para agrupar las fuerzas intermoleculares? De acuerdo al mapa conceptual que habíamos trabajado. ¿Cómo deberían ser los compuestos, jóvenes? No puede ser que nos estemos prestando atención, ¿verdad? Tenemos los compuestos iónicos. ¿Y aquí cuáles iban? Los compuestos Intermetálicos. ¿cómo? Los intermetálicos. Los compuestos, si no tienen no está. ¿De qué tipos de enlaces hemos estado hablando? Fuera del enlace Covalente. covalente. Muy bien. Covalentes, ¿verdad? Covalentes. Y de acuerdo a eso es que se establecen las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los compuestos iónicos tenemos tres tipos de fuerzas intermoleculares. Si las dos moléculas son iónicas, escuchen, si las dos moléculas son iónicas, se establece una interacción que se llama ión-ión. Es decir, si los dos compuestos o las dos sustancias, ¿verdad? Son iónicas, entonces se establece la interacción ión-ión, esta interacción. ¿Cuál es el ejemplo típico? Que normalmente tenemos compuestos iónicos unidos de forma sólida y lo utilizamos mucho en la casa. Imán.
Compuesto iónico. Iónico, lo utilizamos La sal. la sal. Muy bien, ¿verdad? Cloruro de sodio. Aquí tenemos la interacción de iones, ión, ión, y está siempre en estado sólido, ¿verdad? Allí lo tenemos, es una fuerza electrostática. Ahora, otra combinación sería que no que los dos compuestos sean iónicos, ¿verdad? Que uno de los compuestos sea iónico y que el otro sea polar. La interacción sería ión-dipolo. ¿Alguien recuerda el ejemplo que vimos? Cuando combinamos un compuesto iónico con un compuesto polar en casa, les puse un ejemplo típico de la vida cotidiana. ¿Cuál era? La sal. La sal, pero interactuando ¿con quién? ¿Cuál sería el compuesto polar? El compuesto iónico sería la sal. ¿Cuál sería el compuesto polar? Con el que interactuaría la sal en la cocina, por ejemplo. ¿Cuál es el líquido? El agua. Muy bien, el agua. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de cloruro de sodio y agua. Se hace ese tipo de interacción. Las moléculas de agua interactúan con las moléculas de cloruro, con los iones de la sal, y se establece una interacción ión-dipolo. Ahora escuchemos, vamos a ver la tercera. Si en la primera los dos compuestos son iónicos, en la segunda, obviamente siempre debe haber un iónico, ¿verdad? Un iónico con uno polar. ¿Cómo sería la tercera interacción? ¿Un iónico con cuál? Con una polar. Con un, ¿verdad? No polar. Muy bien, con un no polar. Excelente. En ese caso la interacción se llama ión dipolo inducido. Dipolo inducido. Esta es la interacción aquí. Un ejemplo se da en la sangre. Por ejemplo, ¿verdad? En la sangre. La interacción que existe del hierro, ¿verdad? De la hemoglobina, el ión hierro, con el oxígeno que respiramos para oxigenar la sangre y fijar allí el oxígeno. Entonces, el hierro es el ión y el oxígeno es un compuesto no polar. Recuerden que es un compuesto no polar porque los dos átomos son iguales y las electronegatividades se anulan, ¿verdad que sí? Y da cero. Entonces, ahí sería no polar. Entonces, ahí tenemos las interacciones con los compuestos iónicos. Repito, si los dos compuestos o las dos moléculas son iónicas, sería ión-ión. Si un compuesto es iónico y el otro es polar, sería ión-dipolo. Y la tercera interacción es si fuese iónico con un compuesto no polar. En ese caso sería ión-dipolo inducido. Estaríamos hablando allí entonces de las interacciones en los compuestos iónicos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos con la de... Dígame. No entiendo sobre el iónico no apolar. No entiendo sobre el iónico apolar, no polar. Sí. ¿Apolar o no? ¿Me puede dar un ejemplo? Como el Aquí polar. Aquí tengo la interacción, el ejemplo que te coloqué, ¿verdad? Este es el ejemplo que se da en la fijación del oxígeno en sangre, gracias a la hemoglobina, el hierro, ¿verdad? Que está en sangre. Entonces, el ión hierro, que está aquí, que es el ión hierro más 2, interactúa con el oxígeno, con la molécula de oxígeno. El hierro es el ión, y la interacción con el oxígeno, para que se fije, el oxígeno es no polar. Ahí se da una interacción ión-dipolo inducido. ¿Sí, Adriel? ¿Adriel? Creo que se quedó mudo. Bueno, vamos con los compuestos covalentes. Las interacciones en los compuestos covalentes. Esto continúa. Viene de el mapa anterior, ¿verdad? Los compuestos covalentes. En el caso de los compuestos covalentes, ¿verdad? Si ustedes revisaron su plataforma, allí teníamos
un mapa. En el caso de los compuestos covalentes tenemos un solo tipo de fuerza, ¿verdad? Que son las fuerzas de Van der Waals. En ese caso tenemos las fuerzas de Van der Waals. Un solo tipo de fuerza, ¿verdad? Y de interacción. Fuerzas de Van der Waals. Ahí está. Muy bien. Ahora, si hablamos de compuestos covalentes, ¿cómo pueden ser los dos compuestos? Recuerden que los compuestos covalentes pueden ser polares y no polares. ¿Cómo pueden ser las dos interacciones? ¿Cómo pueden ser los dos compuestos? A ver, ¿quién me dice? Dígame pues. Aquí también hay 3 posibles combinaciones. En el caso de los iónicos, ahí teníamos iónico-iónico, iónico polar, iónico no polar. Si hablamos de compuestos covalentes, ¿cómo pueden ser los dos? Recuerden que tenemos covalentes polares y covalentes no polares. Díganme las posibles combinaciones. Pueden ser dos covalentes, un covalente con un polar y un covalente con una polar. Ajá, 2 covalentes polares, ¿verdad? Es decir, 2 covalentes o 2 compuestos polares. ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra? La primera combinación es que los dos sean polares. ¿Cuál sería la otra combinación? ¿Los escucho? Que uno sea polar y otro no. Por ejemplo, ¿verdad? Un polar y un no polar. ¿Y cuál sería la tercera? ¿Cuál sería la tercera? Que los dos sean no polares. Que los dos sean no polares. Muy bien. Que los dos sean no polares. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya vimos en la clase anterior, en la parte anterior, un ejemplo de polar. Entonces, en este caso, la interacción sería dipolo-dipolo. Esa sería la interacción cuando los dos compuestos son polares. A ver, dígame un ejemplo de un compuesto polar, del que vimos anterior, el que siempre utilizamos en la cocina, que es disolvente. ¿Cómo se llama ese compuesto? Sal. ¿Cómo? Sal. No, ese es iónico. El polar, que está siempre en la cocina y es importante para nosotros consumirla. ¿Cuál es? El agua. El agua. Muy bien, el agua. El agua. ¿Verdad? Las moléculas de agua dentro del líquido interactúan agua y agua. ¿Verdad? Y se da esa interacción dipolo-dipolo. Específicamente, ¿cómo dijimos que se llamaba la interacción entre las moléculas de agua? ¿Cuál fue el nombre que le pusimos la clase pasada? A ver quién recuerda. ¿Cómo se llamaba la interacción entre dos moléculas de agua? Entre las moléculas de agua, que se da entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno de una molécula con el oxígeno del otro. Creo que era enlace, algo con hidrógeno, enlace puente de hidrógeno. Muy bien, enlace puente de hidrógeno, así es. Enlace puente de hidrógeno. Ok. Muy bien, ahí tenemos cuando los dos compuestos son polares. En este caso estamos hablando de una molécula de agua con otra molécula de agua y en ese caso ambas son polares y se da, muy bien, ya Dana lo había escrito, la interacción dipolo-dipolo. Muy bien, vamos a ver ahora un polar y un no polar. Ahí se da la interacción dipolo-dipolo inducido. Dipolo-dipolo inducido. Ahí tenemos una interacción. Ahí pudiésemos agregar agua con oxígeno, ¿verdad? Con oxígeno disuelto. En agua, por ejemplo, tenemos el agua y el oxígeno disuelto en el agua, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el agua es polar
y el oxígeno es no polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí tendríamos esa interacción. Entonces la molécula de agua sería polar y el oxígeno que está disuelto en el agua, el oxígeno es no polar. Muy bien, excelente. Ahora, y en el caso, ¿verdad?, de los no polares se llaman fuerzas de dispersión de London. Fuerzas de dispersión de London. Son las fuerzas más débiles que existen y se da entre dos compuestos no polares. ¿Verdad? Entre dos compuestos no polares. Pudiese ser un solvente orgánico, ¿verdad? Con un compuesto de hidrocarburo, ¿verdad? Por ejemplo, éter y metano, por ejemplo, pudiese ser allí, que son dos compuestos no polares, y en ese caso se da la interacción. Esas son las interacciones. Y es importante que sepamos que estas interacciones dependen básicamente del tipo de compuesto y de la polaridad de la molécula, ¿verdad? De la polaridad. Si la molécula es iónica, si la molécula es polar y si la molécula es no polar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? También, por ejemplo, en el caso de dispersión de London, pudiésemos tener oxígeno líquido, ese que se utiliza, ¿verdad? Por allí, nitrógeno líquido, son moléculas de nitrógeno que son no polares. Ese líquido, ¿verdad?, que es bastante inestable. Las fuerzas que los unen son bastante débiles, son fuerzas de dispersión de London. ¿Ustedes han visto cuando hacen los helados de nitrógeno, con nitrógeno líquido? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el nitrógeno líquido automáticamente? Cuando lo agregan a la superficie, sale a la temperatura ambiente. ¿Qué pasa con ese líquido? Se vuelve gaseoso. Se vuelve gaseoso automáticamente. ¿Eso por qué? Porque las moléculas en el líquido no tienen suficiente fuerza entre sí. ¿Sí? A diferencia del agua, que son dipolo-dipolo. Como esas fuerzas son, los puentes de hidrógeno son mucho más fuertes, hay que aplicarle calor para que pueda evaporarse. A diferencia, por ejemplo, del nitrógeno líquido, del oxígeno líquido, a temperatura ambiente automáticamente pasa al estado gaseoso, porque esas fuerzas intermoleculares son bastante débiles. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta con las fuerzas de interacción? Esperemos que las fuerzas de interacciones de ustedes sean dipolo-dipolo, que sean bastante fuertes, esa interacción con sus estudios, y no sean fuerzas de dispersión. Tenemos que hacer que ese conocimiento se arraigue en nosotros. Muy bien. Lo vamos a hacer a través del estudio de las fuerzas de dispersión, a través del estudio de la siguiente simulación, que es la actividad que nos va a quedar, ¿verdad?, como, vamos a decir, como tarea, como deber, ¿no? Aquí lo tenemos. Esta sería la plataforma. Aquí están ejemplos de puentes de hidrógeno. Aquí tenemos el agua. Aquí tenemos otro tipo de la interacción en el ADN, por ejemplo, que se dan puentes de hidrógeno también en las bases nitrogenadas. Tenemos fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Aquí tenemos dipolo inducido. Aquí hay otros videos. Y tenemos el mapa del tema de forma resumida con sus ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ya algunos la están haciendo, la ficha interactiva sobre fuerzas intermoleculares. Es importante que la hagamos. Y tenemos aquí el desarrollo de la hoja de trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos la simulación. Y aquí nosotros le vamos a dar clic al desarrollo y vamos a ver un documento, ¿verdad? El documento que está aquí, hoja de trabajo. Aquí está la hoja de trabajo. Esta actividad también es grupal, es colaborativa, ¿verdad? Nosotros descargamos la hoja, seguimos las instrucciones y vamos trabajando con esta simulación que habla sobre la polaridad de la molécula. ¿verdad? Usted lo puede, este enlace lo puede abrir fuera de la plataforma para que se haga más grande y lo puedan ver mejor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mister, los grupos son los mismos que biología. ¿Los grupos son los mismos que en biología? No, porque son al azar, que lo hace la plataforma. Tengo que hacer el captura y enviárselos. Los de biología no son iguales a los de química. ¿Estamos de acuerdo? Son dos grupos distintos. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a hacer esta ficha que está aquí, jóvenes. Vamos a entrar donde dice fichas, fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Estamos 31 estudiantes. Vamos a entrar
y vamos a seleccionar el tipo de fuerza que tiene el compuesto, ¿verdad? Recuerden que eso lo sabemos si es covalente, si es polar, no polar o si es iónico. Para eso, ¿verdad? Sabemos las electronegatividades y de allí dependiendo vemos cuáles son, ¿verdad? Si son puentes de hidrógeno, si son fuerzas de dipolo permanente o fuerzas de London. Por ejemplo, en el caso de propano, que es un hidrocarburo, ¿verdad? El carbono es no metal y el hidrógeno es no metal y tiene electronegatividades diferentes. ¿Cómo clasificarían estos enlaces para clasificar este compuesto? A ver, ¿quién me dice? Si es un no metal y un no metal. Aquí tenemos carbono no metal, hidrógeno no metal. Un dipolo transitorio. Un dipolo transitorio porque este es un covalente polar, ¿verdad? Entonces serían fuerzas de London. Aquí señalamos, dipolo transitorio. Vamos con el siguiente. Tetracloruro de carbono. ¿Cuál creen ustedes que sería aquí? Cloro y carbono. Puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo permanente o dipolo transitorio. Tienen que ver, ¿verdad? ¿Qué son? Bueno, ustedes lo van a ir señalando y luego le van a dar al final, ¿verdad? Después que señalen los de cada uno, terminado, y eso me va a llegar automáticamente a mi correo. Entonces vamos a ir trabajando en esta actividad. En clase, vamos trabajando. Somos 31 estudiantes y yo voy revisando en mi buzón de correo de Live Worksheet. Así que vamos todos, entramos en la plataforma y hacemos la ficha interactiva. Aquí está. Ficha fuerzas intermoleculares. Perfecto. Los que ya hicieron la actividad, ya vamos a revisar. Déjenme entrar a mi... Vamos a ver, voy a entrar a mi Live Worksheet. A ver si es verdad. Los que ya lo hicieron, ahí yo lo voy viendo. A ver. Entrar. Deben estar 31. ¿Verdad? Voy a revisar mi buzón de correo. ¿Verdad? Aquí tenemos, vamos a ver quiénes la hicieron ya. Vamos a buscar primero de bachillerato. Bueno, aquí está. Aquí tenemos Emily, David, ¿verdad? David debería repetirla para obtener un mayor puntaje. Lo tiene Dana. Aquí tengo a Micaela, tengo a Michelle Rodríguez, tengo a Figueroa, tengo a Benalcázar, tengo a Nieto, a Adrián López, Deis Morán, Mario Armijos, Jorge Mora, Emily Palacios. Estos nombres que están aquí, recuerden que yo puedo verificar de dónde se hizo esto. Por favor, los nombres correctos. Aquí nadie se llama Lola. Ya voy a verificar quién fue. Tengo a Baquedano, tengo a Poveda. Vamos a ver quién más. Poveda debería repetirla, ya aparece con 2. Tengo la de Daniel y tengo la de Mía. ¿Verdad? Entonces, vamos los que faltan, por favor, para tener la actividad. Eso me llega a mí automáticamente allí. Entonces, hacemos, comprobamos. Vamos trabajando, por favor. No hay problema, Michelle. Lo importante es, lo podemos hacer las veces que queramos hasta obtener una calificación satisfactoria. Pues en este caso, por ejemplo, de David, yo le recomendaría que lo volviera a hacer. Si él se quiere quedar con esta calificación, pues ya es cuestión de cada persona. Entonces vamos a ir entrando, chicos, allí a la plataforma haciendo la ficha. Vamos a ir haciendo la ficha. Ahorita igual cuando cierre la clase, yo les mando el capture de los grupos para la simulación de polaridad de la molécula. Vamos a ir haciendo la ficha, por favor, los estudiantes que faltan allí por hacer. Yo voy a seguir monitoreando, aquí yo refresco, vamos trabajando. Ya después de Emily, ¿verdad? Tengo a Ángel que ya la hizo y la envió. Aquí está la de Ángel. Bien. Vamos a ir trabajando la ficha interactiva sobre las fuerzas intermoleculares de las moléculas que allí nos muestran. Decimos si es
fuerzas de London, dipolo permanente o vamos a ir trabajando. Vamos a ver quién más ya ha enviado. No, a nadie más, solo Ángel. Vamos, que nos quedan 4 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo para hacer la actividad. ¿Cómo vamos? Perfecto. Sí, ya. Le agradezco, por favor, ir haciendo los que no han hecho la ficha interactiva para que se registre su participación. Entramos allí a la plataforma, le damos ficha interactiva de fuerzas intermoleculares. Muy bien. Tengo la de Alejandro. Debería repetirla. Tengo la de Soriano. Muy bien. Bueno. La ficha, por favor, la voy a recibir hasta hoy. La ficha no les va a quitar más de 5 minutos, ¿verdad? Deberían ya de ir terminando, ya la sesión le queda 2 minutos. Y la actividad, por supuesto, de la simulación sí quedaría hasta el 15, ¿verdad? Que es la... ¿La ficha está en el chat de Zoom o en la plataforma? En no la, la encuentro. En la plataforma, ya te comparto para que veas. En la plataforma. Ya te comparto, ¿verdad? Ya vamos a compartir la plataforma. Aquí está la plataforma, ¿verdad? El tema se llama Fuerzas Intermoleculares. Aquí está el tema, abro el tema, bajo, ¿verdad? Y aquí después aparece ficha Fuerzas Intermoleculares. Usted le da clic allí y le aparece la ficha automáticamente, marca, le da terminado, ¿verdad? Y de ahí que se le envíe al profesor, automáticamente mi correo está inmerso en el enlace. Eso me va a llegar automáticamente a mí. Profe, ¿y si ya la hice? No hay problema, ya no hay problema, no la tienes que volver a hacer. Si obtuviste un puntaje satisfactorio, no hay problema. En el caso de que quieras mejorar el puntaje, la puedes volver a hacer sin problema. Es que, mire, yo ayer la hice, pero ¿la tengo que volver a hacer o no? No, no hace falta. Si obtuviste un puntaje satisfactorio, no hace falta volverla a hacer, sin problema. Ok, profe, gracias. Ok, a la hora. Muy bien. A ver, ¿quién más? Además de Soriano. A ver, Diego. Muy bien. Excelente. Bueno, chicos, entonces nos veremos el lunes con el siguiente tema de química, que va a ser arquitectura molecular. Entonces, les mando ahorita en el canal de Zoom la captura de los grupos de la actividad de química, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que trabajen con la simulación. Perfecto. Entonces, nos vemos el lunes. Que sigan teniendo una excelente semana. Cuídense. Bye.